la tarde del martes 7 de abril del año 2009, nos encontramos en Santo Domingo, Distrito Nacional, en la residencia de don Poncio Pou Saleta, protagonista de hechos históricos contemporáneos en la República Dominicana, considerado un héroe patriótico en contra de la dictadura de Trujillo. Con él precisamente estaremos conversando sobre su vida, sus vivencias, sus anécdotas. He marcado este interesante encuentro en el proyecto Voces sobre el régimen de Trujillo y voces de personajes destacados, por el Archivo General de la Nación, la asistencia técnica de Roberto Rodríguez en cámara de video, Pedro de León, encargado del área de producción de fuentes orales. También nos estará acompañando su hija, la señora Francis Pou. Buenas tardes, señor. Buenas, señor. Gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí en su residencia. Esta es su casa. Gracias. Para que quede una constancia para la historia grabada en audio y en video, por favor repita su nombre completo. Poncio Pou Saleta. Ese es el de uso. El acta de nacimiento mío es larguísimo. Me llamo Pedro Poncio Rafael Pou Saleta Pérez, y ahora no recuerdo el cuarto, Villardo. Eso es el nombre mío completo. La fecha de su nacimiento. 22 de enero del 1922. Dios. ¿Dónde nace? Santiago de los Caballeros. Sí, Francis nos decía. 31 de enero. 31. Al 31 de enero. 22. Puse que 21. De acuerdo. ¿Usted nace, me dijo? ¿Dónde nace usted? Santiago de los Caballeros. Ya. Don Poncio, el nombre de sus padres. Julio Pou Pérez. Sí, su madre. María Saleta Pichardo de Pou. Don Poncio, para conocer un poquito de su vida, cuéntenos de su niñez, por favor. Bueno, yo nací en un ambiente de libertad y de alegría. Una familia alegre, sin complejo. Se sentía que había aportado a la humanidad sus personalidades, como sus familias, sus abuelos, sus padres, sus esposos, a la historia dominicana, como es el señor Fernando Valerio y como es Rodolfo Pichardo. Yo no recuerdo el otro apellido, pero tú te ocuparás de buscarlo en el libro, que están todas esas cosas. Claro. Es una familia muy alegre, llena de libertades, Sí. en un país oprimido totalmente por un asesino enfermo que se llevó a creer que había nacido para que el país fuera libre bajo su tutela, y lo que hizo fue crear un régimen de 31 años de crimen y de robo y de toda clase de dolo, porque eso que fue lo que fue Trujillo. El que no lo ve así porque no le da la gana o porque disfrutó de ese dolo y de ese robo y de ese crimen. Creo que tú debes estar conforme con lo que te he dicho. Claro. Nací en el río Yaque, tirando piedras, con un aire puro. Sí. Imagínate, una familia pura, sin complejo, Sí. sintiéndose digna. Bueno, yo soy producto de esa consecuencia. Por eso, muy joven,
comencé a combatir el régimen de Trujillo. Como te dice, muy joven. Jovencito. Yo estuve inclusive en el complot del 1984. 34. Tomé parte en él, en forma la que podía, como niño, como joven. Y así sucesivamente, porque había contemplado los partes de los crímenes de Trujillo, como el caso de la familia Martínez Reina y su esposa, que estaba embarazada y fue asesinada por Trujillo. Yo vi esos muertos, vi el drama de esa familia y me impactó. Y de ahí comencé yo a pensar que había que luchar contra el régimen que se tenía, porque era indigno. Esa es una de las tantas experiencias que tuve en la lucha contra Trujillo. Mi vida entera luchando contra Trujillo, preso a cada ratico, preso en la frontera, confinado, solitaria, etcétera, etcétera. He sido un luchador antitrujillista de muy temprana edad. En el año 36 sufrí un golpe muy grande, que fue la muerte de mi papá, que desapareció hasta el día de hoy. Todavía andamos buscando sus restos. Mi padre, Julio Pou Pérez. En el 36. En el 36 fue que sucedió eso. En ese sentido, ¿cuáles eran las ideas de su familia? ¿Qué le decían? ¿Qué se comentaba en su familia? Se gozaba de libertad, ya no decían, sino el ejemplo vivido y viviente de esa familia fue la que nos inspiró, por lo menos a mí me inspiró. No era que nos decía, no era que nos conducía, no. Su ejemplo, su vida de libertad, su alegría, sentirse bien. Sí. Y el ambiente en Santiago, que usted recuerda en la década del 30. Bueno, imagínese usted que a las 9 de la noche el pueblo estaba completamente cerrado del terror que se tenía. Era la época de Enrique Blanco. Y eso era cerrado a las 9 de la noche, no había una casa que no tuviera cerrada sus puertas del terror. Trujillo gobernó con el terror. Por eso mató a uno en su casa y lo sacó para afuera para que lo vieran. Por eso lo mató así, porque quería aterrorizar y lo logró. 31 años lleno de miedo, un país entero, la sociedad de arriba a abajo, el rico, el pobre, el profesional. ¿Quién no fue amigo de Trujillo? Uno por la buena y el otro por la mala. ¿Quién no fue? Es la pregunta. ¿Hubieron? ¿Quién no fue? Pero muy poco. Don Poncio, en el 36, el ambiente, el impacto fuerte de la desaparición de su padre, cuéntanos un poco más. Bueno, imagínate tú cuando mi papá no aparece y comienza la gente a inventarse que lo vieron en Salcedo, que estaba en Puerto Plata, que lo vieron con un amigo de él, que etcétera, etcétera. Mi mamá llegó a pensar que había pedido la memoria. Y entonces andaba ambulante en la calle, se acercaba a los amigos que recordaba, pero seguía soñando, porque entonces se hacía sentir por los lares de mi casa. Eso fue pasando el tiempo y fue confirmando a uno que era inútil, que se asesinó y lo desaparecieron. Y después la voz popular
Decía que lo asesinaron Sí. y que lo desaparecieron. ¿Cuál era la postura de su padre contra? De él, contra el régimen, un buen dominicano Sí. que se dio cuenta de que se estaba en un régimen insoportable. Ya. Porque mi papá estuvo ligado a hombres libres, Sí. como mi padrino, ¿El nombre? Alfredo Victoria, general Alfredo Victoria, que no fue presidente por su edad de 25 años y puso un tío Ujú. que se llamaba Kiki Victoria, La guerra de los Quiquis. la guerra de los Kikis. Mi papá, imagínate tú, Ujú. era, él y mi papá pelearon juntos, hicieron guerra juntos. Ya. Era un hombre con ideas claras. ¿Eh? Sí, mi papá estaba claro con relación a la libertad Sí. y la lucha contra el crimen y el robo y los latrocinios. Ujú. Eso estaba claro. La descendencia, esos POU que son catalanes, fueron gente que vinieron a aportar aquí. Tenían barcos Sí. que viajaban de Santo Domingo a España y de España a Santo Domingo. Tenían ese negocio y fueron dejando hijos en Santo Domingo, como son la parte de mi padre. Sí. Son catalanes. Ok. Hay que ir allá a Cataluña Ujú. para ver las cosas que representan los povos en Cataluña. Hay que irlo a ver eso. Es una familia muy reconocida y manifestada, ¿no? Ese era mi papá. Mi papá no podía ser trujillista jamás en la vida. Eso no lo había olido en su casa. Eso no lo había respirado. De acuerdo. Con relación a la reacción de la sociedad, que era costumbre cuando una persona o una familia era, digamos, contra el régimen, lo alejaban, en cierta forma lo menospreciaban. ¿Cómo fue esa experiencia? Óyeme, ¿tú sabes el terror a dónde llegó? Te voy a poner un solo ejemplo para no estar poniendo a otros. Yo fui una vez al cine, entré temprano, y fui y me senté en una fila, y cuando me senté, noto que se fueron parando todos los que estaban en la fila, en el teatro. Y yo, coño, ¿y qué es esto? Bueno, no, es que no puede ser. Y yo comencé a molestarme, pero me aguanté, dejé que se fueran. Ahora no me volvió a pasar porque más nunca me volví a sentar así. Me iba atrás y me sentaba, habían dos policías en el teatro y me sentaba con los policías en el teatro cuando quería ver una película. Sí. Entonces no me pasó eso, que me despreciaran así en esa forma. Es como la época de esa enfermedad que se consideraba terrible, que por cierto no lo es. ¿Cómo que se llama esta? La lepra. La lepra, era una lepra. Lo trataron así. En cambio, muy disimuladamente veías tú una manifestación de alguien Ujú. que muy disimuladamente en un sitio de trago levantaba así la copa y brindaba. Tú notabas que te brindaba contigo. Seguimos. Entonces, más o menos usted recuerda cuándo fue esa anécdota del teatro, del cine. ¿La fecha? Sí, más o Ah, menos. no, yo fecha de eso no noté. Fue un día, ¿verdad? Tanto de yo ir al cine. Sí. Yo salía de una prisión, tuve 2 años y 4 días en solitaria, había salido de ella, y cuando ya estaba libre fui al cine, y me pasó eso cuando llegué al cine. Sobre la familia. ¿No sintió? Mi familia tuvo un apoyo, y yo de mi familia, amplio, definitivo. Sí. El libro lo retrata. Ese libro está yo, para yo rendirle culto a esa familia mía, a mi madre, a mi abuela, a mis hermanos, a ellos, a todos.
a mi tatarabuelo, mi bisabuelo, a todo ello, que lo que fueron fue darnos ejemplo, no palabras, sino ejemplo, que es el que habla, porque la palabra es viento y el viento se la lleva. ¿No ocurrió sucesos en que el ambiente en Santiago, algunas familias, rechazaran quizá la amistad de ustedes por entender que eran antitrujillistas? Directo o indirectamente, claro. La familia mía, muy bien vinculada, no se le pudo borrar del mapa, siguió con sus vinculaciones, y a mí en particular, que era el activo, ¿verdad? Sí. El apoyo. El apoyo. A mí se me apoyó. A mí se me apoyó. ¿Hubo algún familiar que, contrario a ese apoyo, quizás le llamara y le aconsejara que se esté tranquilo? Por lo lógico, los otros, tratando de ayudar a uno, le decía, mira, ten cuidado, no salgas de noche, etcétera, etcétera. Fíjate bien. Eso sí, eso sucedía, esos consejos pendejos. Dicho a una persona que tenía ya tenía su formación correcta de que nació, porque yo nací en un ambiente de libertad y de coraje. Sí, a mí no me puede estar asustando. A mí no se me asustó. Y si yo sentí miedo, supe sobreponerme al miedo. Don Poncio, ese hecho histórico tétrico del 1937, una matanza de haitianos, ¿tú te recuerdas? Bueno, llegaba uno como noticia, que le estaban matando a los haitianos. La familia mía tenía 2 haitianas, Magui y Tomás, que se quedaron con ellos, los protegieron. Sí. No se lo llevó Trujillo para la frontera y lo matara, y nosotros sabíamos de eso. Tanto es así que con otros compañeros que conspiraban, le encontraron a uno de ellos una carta mía a donde yo decía que a la culebra había que darle por la cabeza, referente a que a Trujillo había que fusilarlo porque ya no había otro caso. Trujillo me dio un carcelazo a mí, fuerte, en solitaria. Pues no me venció. Hubo un momento en que inclusive me ofreció pasar al Estado Mayor de él, siempre que fuera al Estado Mayor de él. ¿Le ofreció a usted? Me ofreció Trujillo, sí, a mí. Eso me dio a mí una lucha terrible. Yo estaba en la frontera, confinado. Entonces, un no rotundo no era lo inteligente. Porque en la frontera eran muy pocos los que salían vivos de ahí. Yo estuve en eso hasta que las cosas de la vida, ¿no? Para Pascua, sí, los hijos del hermano mío no habían ido en esos días de su abuela a visitarla. Y ella dijo ese día que iba a ir a la casa de su hijo, a ver los hijos, los nietos. Y estando allá llegó Trujillo. Trujillo, que la conocía a ella, porque conocía a mi papá. Le dijo, doña María, ¿y por qué usted tiene esa cara tan seria? Mi mamá era bastante toca, porque Saleta no anda sonriéndose así. Son gente de cara dura, bonitas, pero de cara dura. ¿Qué le preguntó qué le pasaba? Le dijo, pero usted me tiene mi hijo preso en la frontera. No, preso no le dijo. Usted me tiene mi hijo en la frontera. Entonces, y eso es lo que usted quiere tenerlo aquí, por eso que usted está brava. No, pues mi regalo de Reyes, que era 6 de enero, era que vengan para donde usted. Bueno, así mismo dio la orden allá, a la fortaleza, donde yo estaba confinado, diciéndome que me podía regresar a Santiago.
No pude regresar porque ya no había circulación de vehículos ninguno. Yo estaba en Duvallé, por ahí no pasaba, nada más que los vehículos oficiales que pasaran, camiones llenos de guardia, etcétera, etcétera. Duvallé. Bueno, ¿qué resulta? Que inmediatamente de eso parece mentira, ¿no? Que yo me comprometo, que yo me había expresado que yo no era enemigo de Trujillo personal, que yo era enemigo de Trujillo político, no personal, que yo que pensaba distinto a él, que no creía en los métodos de él. Yo hacía esas revelaciones. Sí. Y entonces me ofreció ser oficial del Estado Mayor de él. No se dio, porque mi mamá, sin querer, y podría haber su nieto, causó que él me concediera que yo estuviera a su lado. Así no se dio eso. Y ya a los pocos tiempos de eso, entonces, ¿verdad? De aquellas cosas que parecían que yo pues no tenía en contra de él nada. Él mismo dio unas libertades, permitió que se organizara la oposición, entonces nos organizamos y comenzamos a hacer meeting en la capital y en Santiago, en los parques. Yo, en vista de que otros compañeros en Santiago que estaban en la misma, conspirábamos juntos, no quisieron salir a la luz pública, pero había que salir a la luz pública para invitar al pueblo al parque, al meeting, el primero. Yo estaba enfermo de la garganta, una fiebre grande, pero dije, si no hay nadie, yo voy. Fui al periódico La Información, y pues a través de La Información solicité al pueblo que me acompañara en el parque. Y el pueblo no acompañó. El pueblo no acompañó. Fue muchísima gente. Y yo le cogió miedo a esa circunstancia, que vio que lo que parecía de juego para él, no era muy de juego. Y nos volvió a hacer presos toditos. Tuvimos años presos. Yo tuve 2 años y pico cuando eso, en solitaria. Cuando salí, que tenía que todos los días presentarme a la cárcel, a la policía, todos los días a las 8. Yo me asilé en una embajada y por fin salí del país. Fue cuando fui a parar a Venezuela. Eso dio lugar también que llegara yo a Venezuela y me encontrara que allá había un gobierno dictatorial, que era el de Pérez Jiménez. Inmediatamente estaba yo al lado de los venezolanos contra ese régimen. Luché en el movimiento que se hizo en contra. Sí. Tuvimos éxito. Yo me destaqué en el éxito. Conseguí armas y muchísimas cosas que se le mandaron a Fidel Castro. La historia es larga. Y yo tengo el libro y yo aspiro que lean el libro y le hagan el extracto, sí, claro, al libro. Pero algunos aspectos sí queremos profundizar. Tú me lo preguntas. Tú me lo preguntas. Tú me lo preguntas. Pero a viva voz queremos escuchar. Yo te lo digo, todo lo que tú quieras. Claro. En ese periodo, sí, en ese periodo de las conspiraciones, estando usted muy joven, ¿quiénes le acompañaban? ¿Con quiénes usted se juntaba para conspirar contra el régimen, hablar? Con todo lo que fuera enemigo de Trujillo. Ya. Y yo me pongo a señalar a los enemigos de Trujillo, me voy a convertirme en un espía de Trujillo. Con todo el que estaba contra Trujillo, sí, que yo pudiera conquistar o que ya yo lo conociera que estaban conquistados. Porque la gente se busca para arrancarse. Nosotros no encontrábamos. ¿Y cómo se hacía
estando un aparato de inteligencia tan, digamos, Adiós, tan carajo, activo? siendo más inteligente que ellos, que de inteligencia no tenían nada, tenían opresión, miedo. Ellos de inteligencia no tenían nada. Yo ni sabía qué inteligencia tenía, asesinar también como Trujillo. Eso es inteligencia. Inteligencia que tú logres que un pueblo te siga por tu inteligencia y por tu servicio. Eso es lo que es inteligencia. Es que hay otro criminal que murió igual, lo mataron los haitianos. Le murió igual, matado por los haitianos. Johnny Abe. Eso no ese servicio no servía para nada, te lo digo yo. Metió el civil con los zapatos de guardia, todo el mundo lo sabía. Ok, siguiéndole en los parques de esa forma. Imagínate tú. Así era que, y entonces el servicio que hacían, caminaban como los que eran guardias, daban un paseo para allá. Giraban como guardias, giraban y volvían y daban otro para acá. Y aquí había uno que se acostaba en las puertas de las iglesias, una que quedaba frente a mi casa. Sí. Entonces yo, como conocía el que se acostaba, iba y le pedía fósforo. Me llegaba con un cigarrillo apagado para tener la excusa de decirle, fulano, préstame fósforo. Y el tipo me apretaba fósforo, me decía, no fuña, sigue, porque no fuñero, le estaba echando vaina. Ahí tú se das cuenta. ¿Qué inteligencia tenía? Ninguna. Crimen, asesinato, eso sí sabían hacer. Matar gente amarrado y agolpeando hombres amarrados. No lo golpeaban suelto, ¿no? A mí nunca un hombre se me enfrentó yo con la mano suelta. Digo, cuando me enfrentaron me fajé. Yo me fajé varias veces en la calle de Santiago. Más de una vez. Sí existía el temor, don Poncio, de los traidores, los chivatos, a veces, en algunos casos en el país, miembros de la misma familia, a veces eran los cómplices que denunciaban las conspiraciones, las reuniones. ¿Conoció usted algunos de sus casos? ¿Cómo no? Él conocía, el que vendía a otro se conocía. De fulano en el grupo había uno que hablaba para conseguir preventa. Y la conseguía. Si era raso lo hacían militar. Y si era militar lo ascendía. Eso sucedía. ¿No fue víctima usted de eso? ¿De quién? No. ¿Sabe por qué? Porque es que yo no fui un individuo que hice la cosa escondida. Yo de que pude demostrar que no era trujillista, lo demostré, pero de una vez. De una vez. Ya Trujillo sabía que yo no era trujillista porque no me gustaba lo que él hacía. De una vez. Y por eso dijo, déjame traérmelo para acá, yo que ese muchacho, decía que me gustan los guapos que estén conmigo a mi alrededor, los guapos, decía Trujillo. Entonces él me tenía a mí entre los guapos porque yo eso no lo escondí, ni lo supe esconder. Don Poncio, Juventud Democrática, háblenos de eso. Bueno, ese es el movimiento del 46 que Trujillo permitió que hacían los mítines en el parque. Sí. Eso de Juventud Democrática y el Partido Socialista Popular, la misma cosa. El Partido Socialista Popular era un movimiento obrero con su pidorita por dentro, y hubo que caer otro que le diera chance de que se sentía mal, que el